alabaron a Dios de corazón, los ministró el Señor, entonces ya está el problema resuelto, pues entonces ya nos vamos, ¿no? Ya está el asunto concluido. Bueno, pero no podíamos irnos sin también tomar el alimento que Dios nos quiere dar. ¿Están dispuestos? Muy bien, hermanos. Pues ya llevamos una buena lista de razones por las que Cristo murió. Ese es el tema general que estamos teniendo. Hoy vamos a estudiar otras 4 de ellas. La primera será: Cristo murió para abolir la circuncisión y todos los rituales como base de la salvación. Suena un poco raro y un poquito largo, pero está bien. Para abolir la circuncisión y todos los rituales como base de la salvación. Una segunda razón que vamos a estudiar esta tarde es para llevarnos a la fe y mantenernos fieles. ¿Cuántos quieren tener fe? ¿Sí? ¿Lo necesitamos? La verdad es que a veces nuestra fe anda por los suelos. ¿O no le ha pasado esto? Que por más que se esfuerza, nomás no siente que tiene fe. Bueno, para eso Cristo murió, para llevarnos a la fe y mantenernos fieles. Una tercera razón que vamos a estudiar hoy se llama para hacernos santos, intachables y perfectos. Una clase de cristiano muy especial, ¿no? Santos, intachables y perfectos. Y por último vamos a estudiar la siguiente razón: que Cristo murió es para darnos una clara conciencia. ¿Darnos qué? Alguien dijo que la conciencia tranquila es la mejor almohada para dormir. ¿Sí? ¿Le ha pasado que en la noche luego no puede conciliar el sueño? Algo le está preocupando. ¿Se ha acordado de algo que pasó y usted siente pesar porque supo que no está bien, y hasta cuando usted arregla eso tiene paz en su corazón? Eso es lo maravilloso que Dios hace en nosotros a través de su Espíritu Santo, cuando ahora le conocemos y somos sus hijos. Vaya conmigo en el libro de Gálatas capítulo 5 versículo 11. Vamos a analizar la primera razón de esta tarde, que es para abolir la circuncisión y todos los rituales como bases de la salvación. Gálatas 5:11 dice: y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Este versículo en otra versión dice: hermanos, si yo anunciara que todos deben circuncidarse, mis enemigos dejarían de perseguirme, y el mensaje de la muerte de Cristo en la cruz no los haría enojar. Gálatas 6:12, ahí a la vuelta, en el siguiente capítulo, dice: todos los que quieren agradar en la carne, esto os obliga a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Este versículo en la versión Palabra de Dios para Todos está un poquito más claro. Dice: los que quieren obligarlos a circuncidarse solo desean quedar bien con la gente, no quieren sufrir por anunciar el mensaje de la cruz de Cristo. El tema de la circuncisión fue una profunda controversia en la iglesia primitiva de aquellos años, porque ocupaba un extenso y respaldo y bíblico lugar desde que Dios lo estableció o lo ordenó ahí en Génesis capítulo 17:10. Ahora recordemos que Cristo era judío, todos sus 12 discípulos eran judíos, casi todos los primeros cristianos convertidos al cristianismo eran judíos. Las escrituras judías eran y son parte de la Biblia, de la iglesia cristiana. Entonces no nos debe sorprender que los rituales judíos
también llegarán a la iglesia cristiana. El mensaje de Jesucristo se estaba esparciendo hasta en las ciudades que no eran judías, como Antioquía de Siria. Y los gentiles estaban creyendo al Evangelio, estaban creyendo en Cristo. Entonces la cuestión de la circuncisión se hizo muy urgente. La pregunta aquí que podríamos hacernos es: ¿en qué sentido la verdad central del Evangelio guarda relación con rituales como la circuncisión? Y también otra pregunta: ¿cómo los rituales guardan relación con el Evangelio de Cristo? Las buenas noticias de que si creemos en nuestro Señor Jesucristo, confesamos nuestros pecados y estos son perdonados y estamos justificados ante Dios. ¿Qué relación guardan? Para entender primero esto debemos entender que Dios está en nuestro favor y que tenemos vida eterna en su nombre. Y vamos poco a poco entendiendo al paso de esta enseñanza que a través del mundo gentil los apóstoles fueron predicando el perdón de pecados y la justificación por la fe solamente. Pedro predicó, vamos a buscar en el libro de Hechos capítulo 10 versículo 43, Hechos 10, 43. Dice la palabra de Dios: de este dan testimonio todos los profetas. ¿De quién? De este. ¿De quién? De Jesús, ¿sí? De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre, ¿sí? Y Pablo también predicó en Hechos capítulo 13, un poquito más adelante allí, en el versículo 38 y 39 dice: sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él, o sea, por medio de Cristo, se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Entonces tanto el apóstol Pedro como Pablo predicaron el perdón de pecados y la justificación por la fe, por el hecho de creer en Cristo solamente. Pero entonces, ¿qué de la circuncisión? Algunos en Jerusalén creían que esto era esencial para los que se estaban convirtiendo, y Antioquía llegó a ser el centro mismo de la controversia. Si miramos ahí en Hechos capítulo 15, se reúne un concilio para tratar este asunto, y en el versículo 5 en adelante dice: pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Nadie veía en el fondo de este asunto tan claro como el apóstol Pablo. El verdadero significado del sufrimiento y la muerte de Cristo estaba en juego. Y la respuesta fue clara. Como leímos en Gálatas 5:11 al inicio, si Pablo predicaba la circuncisión, entonces el tropiezo de la cruz era quitado de en medio. La cruz
significaba libertad de la esclavitud de los rituales. En Gálatas 5:1 dice: para libertad Cristo nos hizo libres. Estad pues firmes y no estáis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Ahora que somos libres porque Cristo nos liberó, en otra versión dice: manténganse firmes en la libertad y no vuelvan a la esclavitud de la ley. Entonces, ¿en qué nosotros creemos? ¿En la circuncisión o en la gracia del Señor? En el sacrificio y muerte de Jesucristo. En ¿verdad? Porque la ley nadie la puede cumplir. Bueno, y había este problema en la iglesia primitiva, porque algunos de los fariseos insistían en que los gentiles que creían debían de ser circuncidados. Pero si esto fuere necesario, entonces la muerte y sacrificio de Cristo, ¿dónde quedaría? No habría sido suficiente entonces el que Cristo hubiera muerto para darnos esa libertad. Entonces, por eso Pablo dice: si ya son libres, no vuelvan a estar sujetos a la esclavitud de la ley, puesto que la ley no nos condujo a nada bueno, solamente nos declaró culpables. Pero gracias a Dios que Cristo sufrió y murió para abolir la circuncisión y todos los rituales como base de la salvación. ¿Estamos aquí claros? Entonces, la ley queda a un lado, la ley ceremonial, la ley moral sigue vigente, los 10 mandamientos. Muy bien. La siguiente razón que Cristo murió es para llevarnos a la fe y mantenernos fieles. Vamos al libro de Marcos, capítulo 14, versículo 24. Jesús está hablando aquí y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. En la versión traducción lenguaje actual dice: Jesús les dijo: esto es mi sangre, y con ella Dios hace un contrato con ustedes. Esta sangre servirá para que muchos puedan ser salvos. Vamos al libro de Jeremías también, capítulo 32, en el versículo 40. Dice: y haré con ellos pacto eterno. Está hablando del pacto también. Que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Haré con ellos un trato que durará para siempre. Estaré con mi pueblo en todo momento. Este es el pacto que Dios hace con su pueblo. Y los ayudaré, y haré que me respeten y que no vuelvan a alejarse de mí. Qué bonito pacto, ¿verdad? La que Dios hace con nosotros ahora. Un pacto nuevo. La Biblia habla de un antiguo pacto y un nuevo pacto. El término pacto se refiere a un acuerdo, a un convenio solemne y obligatorio entre dos partes, con obligaciones para ambas partes, y se hace firme mediante un juramento. En la Biblia, el pacto que Dios hace con el hombre lo inicia Él mismo. Él establece los términos, sus obligaciones están determinadas por sus propósitos y por sus propios fines. El antiguo pacto se refiere a los acuerdos que Dios estableció con Israel en la ley de Moisés. Pero su debilidad era que no estaba acompañada de una transformación espiritual. Por consiguiente, entonces ese pacto no era obedecido y tampoco vivificaba. Estaba escrita con letras en las piedras, pero no con el espíritu en el corazón. Y esta era su debilidad de ese antiguo pacto.
Los profetas del Antiguo Testamento prometían un nuevo pacto que sería diferente. No sería de la letra, sin espíritu, porque la letra mata, pero el espíritu vivifica. Porque la ley condena a muerte al pecador, pero el espíritu de Dios da vida. Un nuevo pacto, entonces, es radicalmente más efectivo que el antiguo pacto. Está redactada sobre el fundamento del sufrimiento y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Vamos al libro de Hebreos, Hebreos capítulo 9, versículo 15. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Cuanto más la sangre de Cristo, ¿verdad? Está hablando de aquí de un mejor pacto. Jesús dijo que su sangre era la sangre del nuevo pacto. Ya leímos hace rato que para muchos es derramada. Esto significa entonces que la sangre de Jesús compró el poder y las promesas del nuevo pacto. Por eso es que es mucho mejor que el antiguo pacto. Y es supremamente efectivo porque Cristo murió para que fuera así. ¿Cuáles entonces son los términos del pacto que Él infaliblemente aseguró con su sangre? Acabamos de leer en el libro de Jeremías y vamos a volver allí en el libro de Jeremías capítulo 31, porque hay otros versículos que también quiero leer. Jeremías 31, 31 al 34, la palabra de Dios dice: He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto en la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con los padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Versículo 34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. El pacto entonces es que Él va a perdonar nuestros pecados y nunca más se va a acordar de ellos. Pero aparte de eso, va a escribir sus mandamientos en el corazón de los hombres, ya no en tablas de piedra como se los dio a Moisés, sino ahora está escrito en nuestros corazones. El Espíritu Santo trabajando con nosotros todos los días nos ayuda para percibir, entender cuando hemos fallado a Dios, y Él empieza a traer convicción a nuestro corazón. Está trabajando para que en verdad nuestro corazón no sea parte de Dios. Y esto es lo que nos lleva a entender nuestra situación, reconocer nuestro pecado, confesarlo a Dios, arrepentirnos, pedirle perdón, y el Señor nos perdona y nunca más se acuerda de ellos. Por eso es efectivo el nuevo pacto, porque es mucho mejor. De esto debemos estar muy contentos, porque Dios así lo hizo. El sufrimiento y la muerte de Jesucristo garantiza un cambio interior de su pueblo, o sea, la ley escrita en sus corazones y el perdón de sus pecados.
Para garantizar que este pacto no faltara, Cristo toma la iniciativa de crear la fe y asegurar la fidelidad de su pueblo. Trae al pueblo un nuevo pacto, escribiendo la ley no sobre piedra, sino sobre el corazón. En contraste con la letra sobre piedra, dice que el Espíritu da vida y la letra mata. Esta es la vida espiritual que nos capacita para ver y creer en la gloria de Jesucristo. Este milagro crea el nuevo pueblo de ese nuevo pacto. Y esto es seguro y cierto porque Cristo lo compró con su propia sangre. Y el milagro no solo es la creación de nuestra fe, sino la seguridad de nuestra fidelidad. Dice, yo haré con ellos un pacto eterno y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Una pregunta, ¿por qué entonces hay cristianos que se apartan de Dios? Si el pacto o las leyes que Dios escribe con su Espíritu en nuestro corazón y pone temor en nosotros, su temor es para que no nos apartemos de Él. Pero cuando un cristiano se aparta de sus caminos, entonces ¿qué pasó allí? ¿No estaba escrito el pacto del Espíritu en su corazón? ¿Faltó temor de Dios para fácilmente abandonar el camino de la fe? Algo tuvo que pasar allí, porque el pacto nuevo que Dios prometió no falla, porque está garantizada por el sacrificio y la muerte de Jesucristo. Entonces aquí quien falla no es Dios, ni el pacto que Él prometió, sino el hombre, que en verdad no la ha recibido en verdad en su corazón, que en verdad no le ha entregado su vida a Él. Por eso igual simplemente ignora y deja los caminos de Dios. Yo haré con ellos pacto eterno y pondré mi temor en el corazón. Sería bueno que nos preguntáramos nosotros todos los días, al emprender nuestras labores diarias, y tratáramos de cerciorarnos si ese temor nos sigue acompañando, porque seguramente lo vamos a necesitar a la vuelta de la esquina. El enemigo estará esperándonos para tendernos una trampa, para ponernos una tentación, para angustiarnos con un problema, con ansiedad o con desesperación. Y ese temor de Dios es el que nos protege. En primer lugar, para no quejarnos, para no renegar contra Dios, sino entendiendo que si soy su hijo, Él estará conmigo y me va a ayudar en todos esos momentos que yo enfrente las circunstancias difíciles. Y yo saldré victorioso, iré a trabajar y regresaré con gozo a casa, porque el temor de Dios fue conmigo y regresó conmigo. ¿Por qué el cristiano tan fácilmente cae en el pecado o en la tentación? Porque falta temor de Dios en su corazón. Creo que nosotros debemos tener un encuentro diario con ese temor de Dios para que nos mantengamos plenamente conscientes de que si somos sus hijos, le debemos honra a Él, con una vida santa, con una vida limpia, con una vida perfecta. Amén, ¿estamos hasta aquí bien? Muy bien. Entonces el milagro no solamente es la creación de la fe, sino la seguridad de nuestra fidelidad. Dios ha prometido no solamente darnos la fe, sino a mantenernos fieles a Él.
Cuando Cristo murió, aseguró para su pueblo no solo nuevos corazones, sino una nueva seguridad. No los va a dejar que se aparten de Él, los va a guardar. Ellos perseverarán. Esta es la parte del hombre: perseverar, esforzarse cada día para obedecer su mandamiento, para vivir en el temor de Dios, y seguramente Dios nos guardará. La sangre del pacto lo garantiza. Por eso fue derramada en la cruz, para asegurarnos las promesas de ese pacto nuevo que Dios nos prometió y que la ha escrito con el Espíritu en nuestros corazones. ¿Vamos bien hasta aquí? Entonces, ¿por qué Cristo murió? Para llevarnos a la fe y mantenernos fieles. La tercera es para hacernos santos, intachables y perfectos. Vamos al libro de Hebreos capítulo 10. Libro de Hebreos capítulo 10, versículo 14, la palabra dice: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre. ¿A quiénes? A los santificados. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos a los santificados. ¿Quiénes son los perfeccionados? ¿Todavía fallamos? Sí, pero ya hemos sido perfeccionados. Ya estamos siendo santificados. ¿Sí? No tengamos duda. El enemigo va a venir para meternos duda y nos va posiblemente hasta recordar eventos de nuestra vida pasada para decirnos: no, tú no eres un perfecto, tú no eres un santo, eres bien pecador. Acuérdate la tranza que hiciste aquel día. Acuérdate cómo guardas rencor todavía y odio en tu corazón. Mira cómo dudas, y va a empezar a bombardear tu mente. Si tú no tomas conciencia de este versículo, entonces tú le vas a hacer caso y te vas a llenar de culpa y de temor, de miedo, porque entonces vas a empezar a dudar de que tú en verdad eres un hijo de Dios. Debemos estar plenamente convencidos, porque nosotros hemos tomado ese nuevo pacto que Dios prometió a los que en Él creen. La muerte y sacrificio de Jesús garantizó la validez de ese pacto que está escrito con su Espíritu en nuestros corazones. Entonces, ¿cómo dice Hebreos 10:14? Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Y uno de ellos soy. ¿Cuánto dicen? ¿Y uno soy? Amén, somos nosotros. Porque con un solo sacrificio Jesucristo hizo que Dios hiciera perfectos a todos los que eligió para ser parte de su pueblo. Ese versículo así lo dice en la versión traducción lenguaje actual. Y también Colosenses capítulo 1, vamos ahí al libro de Colosenses capítulo 1, versículo 21. Colosenses 1, 21. Dice: y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Versículo 22. En su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Este versículo en la Nueva Versión Internacional dice: en otro tiempo ustedes, por su actitud y sus malas acciones, estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. Pero ahora Dios, a fin de presentarlos santos, irreprochables, intachables delante de Él,
los ha reconciliado. Qué bonito, ¿verdad? Pero ahora Dios, a fin de presentarlos santos, irreprochables, intachables delante de Él, los ha reconciliado. Y Primera de Corintios también, vamos ahí rápidamente. Primera de Corintios capítulo 5, en el versículo 7 dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada para nosotros. Estamos tratando de entender la razón de que murió Cristo es para hacernos santos, intachables y perfectos. Este versículo que acabo de leer en la versión traducción lenguaje actual dice: por lo tanto, dejen de pecar, que es muy diferente a decir quítense de la levadura. Dice dejen de pecar. El pecado es como la levadura vieja que a todos echa a perder. Si dejan de pecar, serán como personas nuevas, como los panes nuevos y sin levadura que se comen en la Pascua. Está bien claro aquí, ¿verdad? Una de las mayores angustias en la vida cristiana es la lentitud de nuestros cambios. Yo no sé si ustedes han notado eso en sus propias vidas. Les ha costado mucho trabajo cambiar algunas situaciones, algunos aspectos, algunas actitudes en su vida. Y oran y buscan a Dios y se esfuerzan y una y otra vez parece que volvemos a caer y dice, híjole. Y luego empieza a entrar la duda, ¿qué tal si Dios no me ha perdonado? Y empieza a trabajar la mente, ¿sí? Vamos a ir entendiendo poco a poco por qué murió Cristo. Precisamente para hacernos santos, intachables y perfectos. Escuchamos el llamamiento de Dios para que lo amemos de corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra alma, como dice en Marcos 12:30. Pero ¿en verdad alguna vez nos hemos elevado en esa totalidad de afecto hacia Dios y devoción? ¿De veras le amamos de corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma? ¿O exclamamos igual como el apóstol Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de esta carne de muerte? Porque luchamos, ¿sí o no? Nos esforzamos por cambiar. Nos esforzamos por combatir esas pasiones que luchan en nuestra carne y a veces no podemos. Pues Pablo también tenía esta lucha como nosotros. Por eso dice, si quieres ir conmigo en Romanos capítulo 7, versículo 24. Y él dice en este versículo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, ¿quién me salvará de este cuerpo que me causa muerte? Gemimos aún cuando hacemos nuevos propósitos de hacer cambios en nuestra vida y decimos, como el apóstol Pablo, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Filipenses 3:12. Pablo dice que su meta era conocer a Cristo, y esta debe ser nuestra meta todos los días. ¿Cuál debe ser nuestra meta? Conocer a Cristo, porque este Cristo que vamos a tener mañana tiene cosas nuevas, las que hoy no hemos visto. Entonces, conocerlo, enriquecemos nuestra vida. Pablo dice que su meta era conocer a Cristo, ser como Él. Y vayan, qué vida vivió Él en ese afán de parecerse a Cristo. Entregó su vida, consagró su vida, su servicio, todo lo dio para conocer a Cristo. Y tuvo que pagar un precio altísimo. Y al final dice, no que lo haya ya alcanzado todo, ¿sí?
ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual también fui asido por Cristo. Nosotros no deberíamos permitir que nada aparte la meta de nuestra vista, que no nos desenfocáramos, que no nos distrajéramos, porque además el enemigo es tan astuto que aprovecha cualquier situación para desviarnos, para meternos zancadilla, para interrumpir nuestra devoción hacia Dios, y muchas veces nos encontramos que no podemos amar a Dios con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma, y luchamos, y pues decimos: Señor, pues mejor, ya llévame mejor allá contigo a la presencia, porque aquí todavía te fallo mucho, Señor. Esa misma declaración es la clave de la paciencia y el gozo de todo creyente. Cristo me hizo suyo, yo soy de Él. ¿Tú puedes decir lo mismo? Yo soy de Él. Toda búsqueda, todo mi anhelo y mi esfuerzo no son para pertenecer a Cristo. Esto ya ocurrió, ya soy de Él, sino para completar lo que falta en mi semejanza a Él. Y este es el trabajo de todos los días, porque cada día debemos parecernos más a Él. Una de las mayores fuentes de nuestro gozo y constancia para el cristiano es saber, escuchen esto, que en la imperfección de nuestro progreso ya hemos sido perfeccionados. ¿Cuál es la fuente de nuestro mayor gozo y satisfacción? Que en nuestra imperfección, amén, ya hemos sido perfeccionados. Y que eso es debido al sufrimiento y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Dice Hebreos 10:14, con una sola ofrenda hizo perfecto para cada 8 días o para 5 años. ¿Cuánto dice? Para siempre a los santificados. Nueva Versión Internacional dice: porque con un solo sacrificio ha hecho perfecto para siempre a los que está santificando. Estamos en un proceso, ¿verdad?, de santificación todos los días, pero ya Cristo nos hizo perfectos con su sacrificio y su muerte, con ese pacto nuevo que nos dio. Amén. Entonces esto es maravilloso. En la misma oración dice que estamos santificados y que estamos ya perfeccionados. Ahora, estar santificados significa que somos imperfectos. ¿Qué quiere decir ser santificados? Que somos imperfectos y que estamos en proceso. No nos estamos volviendo santos, aunque no todavía del todo santos. Y son precisamente estos, y solamente estos, que están en proceso, quienes están ya perfeccionados. ¿Para qué murió Cristo? Para hacernos santos, intachables y perfectos. El gozoso estímulo y la alegría más grande aquí es que la evidencia de nuestra perfección ante Dios no es la perfección experimentada, sino el progreso experimentado. Repito, el gozoso estímulo aquí es que la evidencia de nuestra perfección ante Dios no es la perfección experimentada, sino el progreso experimentado. Lo bueno de todo es que el hallarnos en el camino es prueba de que hemos llegado. ¿Sí entendemos esto? Está bien interesante si lo logramos entender.
Lo bueno de todo es que el hallarnos en el camino es prueba de que hemos llegado. O sea, estamos en la ruta. Antes andábamos vagando, perdidos totalmente. Ya por la muerte y su sacrificio de Cristo, Él nos trajo al camino. Y estando ya aquí en el camino nos hizo perfectos y nos está santificando en el trayecto. Algún día experimentaremos la perfección completa cuando le veamos a Él cara a cara. Amén. Pero mientras estamos aquí en un progreso, en un proceso también. Los cristianos, bueno, vamos a Primera de Corintios, ya lo habíamos leído al inicio de la lección de hoy. Primera de Corintios 5:7. La Biblia pinta otra vez en el antiguo lenguaje de la masa y la levadura. Vamos a leer el versículo 7 y dice: limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. El cuadro de la levadura es el mal, somos el grumo de la masa. Dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Sin levadura como sois. Entonces no hay mal. Somos levadura, somos masa sin levadura, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Los cristianos estamos sin levadura. Amén. No hay levadura, no hay mal. Dices: ¿y por qué sigo pecando? ¿Por qué sigo mintiendo? Estamos perfeccionados. Por esta razón debemos limpiarnos de la vieja levadura. Porque ya estamos perfeccionados, vamos a limpiarnos de la vieja levadura. Porque el viejo hombre luego quiere volver a tomar posesión y gobernar nuestra vida. O sea, hay que despojarnos de la vieja levadura. ¿Cuál es la base de esto? Que Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido sacrificado. El sufrimiento de Cristo nos asegura perfección tan firmemente que ya es una realidad. Por consiguiente, entonces, peleamos contra nuestro pecado, no sencillamente para llegar a ser perfectos, sino porque lo somos. De otra manera no podríamos pelear contra nuestros pecados. Si no hubiéramos nacido de nuevo, no tendríamos por qué pelear con nuestros pecados. Los pecados eran tan naturales en nuestra vida que hasta los apapachábamos y convivíamos con ellos de manera tan común que no nos era molesto. Pero una vez conocido a Cristo, una vez siendo limpiados, una vez siendo transformados y perfeccionados, si seguimos luchando con la carne, porque aquí seguimos viviendo, pero por eso es que nos dice que peleemos y echemos fuera la vieja levadura para que no nos vuelva a ensuciar. ¿Sí entendemos esto? Muy bien, hermanos. Entonces, el sufrimiento de Cristo nos asegura perfección tan firmemente que ya es una realidad. ¿Sí? La muerte de Jesús es la clave para combatir nuestras imperfecciones sobre el firme fundamento de nuestra perfección. Por eso murió Cristo. ¿Para hacernos qué? Santos, intachables y perfectos. Y la última, Cristo murió para darnos una clara conciencia. ¿Cuántos les gusta una clara conciencia? ¿Sí? A mí me encanta, porque cuando mi conciencia no está clara, híjole, estoy turbado, estoy luchando y no tengo paz. Mi corazón no puede estar alegre con una mala conciencia, una conciencia sucia. Pero para eso Cristo murió,
y Él ya lo hizo para darnos una clara conciencia. Hebreos capítulo 9, versículo 14. Hebreos 9, 14. A ver, voy a leer unos versículos antes y termino con el versículo 14. Dice, en el versículo ok. Bueno, es un poco difícil definir aquí, pero bueno, vamos a leer el versículo 14 y luego nos ubicamos con el otro. Dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará, ¿qué cosa? Vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Voy a leer el versículo 11, dice, por estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Este versículo 14 en la versión traducción lenguaje actual dice, pues si todo eso tiene poder, más poder tiene la sangre de Cristo, porque por medio del Espíritu que vive para siempre, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio sin mancha ni pecado. Su sangre purifica para que estemos seguros de que hemos sido perdonados y para que podamos servir a Dios que vive para siempre. ¿Ya lo entendimos mejor? ¿Ya está más clarito? Ahora, debemos decir que algunas cosas no cambian. El problema de una conciencia sucia es tan antiguo como Adán y Eva. ¿Se acuerdan en el huerto? Tan pronto como ellos pecaron, su conciencia fue manchada. Su sentido de culpa los hizo esconderse de la presencia de Dios. Arruinó su relación con Dios. Arruinó la relación entre ellos dos mismos porque se culparon uno al otro. Arruinó su paz consigo mismo. Ya no estaban listos para platicar con Dios como solían hacerlo todos los días. Por primera vez se vieron a sí mismos y sintieron vergüenza. A través del Antiguo Testamento, la conciencia es un problema. Pero los sacrificios de animales en sí no podían limpiar la conciencia. Era rociada ciertamente para cubrirla solamente los pecados, pero no los podía limpiar. En el versículo 10 dice, ya que consiste solo de comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuesta hasta el tiempo de reformar las cosas. Todo esto son reglas que tienen que ver con comidas, bebidas y ceremonias de purificación, dice otra traducción, que nos preparan para el culto. Las reglas indican lo que se debe hacer, pero no nos ayudan a cambiar nuestra manera de vivir. Esas reglas solo sirven mientras Dios no las cambie por algo mejor.
Con la prefigura de Cristo, Dios tuvo en cuenta la sangre de los animales como suficiente para limpiar la carne. Es decir, suficiente para limpiar la impureza ceremonial, mas no la conciencia. Ninguna sangre de animal podía limpiar la conciencia, y ellos lo sabían. Leían Isaías 53 y Salmo 51, y también nosotros lo sabemos. De modo que un nuevo sacerdote viene, que es Jesús, el Hijo de Dios, con un mejor sacrificio, o sea, Él mismo. Fíjense cómo dice este versículo 11 en la versión traducción lenguaje actual: pero Cristo ya vino y se ha convertido en el jefe de sacerdotes, y a Él le debemos todo lo bueno que ahora nos pasa, porque el santuario donde Él es sacerdote es mejor y perfecto. No lo hizo ningún ser humano, así que no es de este mundo. Los sacrificios de animales prefiguraban el final del sacrificio del Hijo de Dios y la muerte del Hijo, y la muerte de este Hijo se retrotrae, como decirlo así, es retroactivo, se retrotrae para cubrir todos los pecados del pueblo de Dios en el pasado, ¿sí? En el tiempo antiguo, y para proyectarse también hacia adelante para cubrir los pecados del pueblo de Dios en los nuevos tiempos. Una vez que Cristo derrama su sangre en la cruz y muere por nosotros, ese sacrificio retrotrae la efectividad para perdonar los pecados en tiempos pasados y en los tiempos presentes y futuros. Así pues, nosotros en esta era moderna, donde está la edad de la ciencia totalmente avanzada, con el internet, con trasplantes de órganos, están tratando de trasplantar la cabeza de un hombre en otro hombre. ¿Te imaginas lo que esto pueda hacer cuando sea realidad? Que ese nuevo hombre piense no como él era, sino como el otro. Posible, bueno, está adelantadísima la ciencia, ¿sí? No hablemos de los mensajes instantáneos por WhatsApp, ¿verdad? Que en un segundo están ahí, teléfono celular. Pero nuestro problema fundamentalmente es el mismo de siempre. Nuestra conciencia nos condena. No nos sentimos suficientemente buenos para acercarnos a Dios. Y no importa lo distorsionado que nuestra conciencia esté, es muy cierto, no somos suficientes buenos para acercarnos a Dios. Podemos mutilarnos o tirar nuestros niños en el río sagrado, o servir entregado totalmente y afanosamente en alguna asociación de beneficencia, o practicar 100 formas de penitencia y masoquismo para autoafligirnos, infligirnos castigo por nosotros mismos, y el resultado va a ser el mismo. La mancha queda y la muerte aterroriza. Sabemos que nuestra conciencia está mancillada y con cosas externas, como tocar un cadáver, como era en la antigüedad según la ley, o como comer carne de cerdo, no pueden hacer nada. Jesús dijo que lo que sale de la persona es lo que contamina al hombre, no lo que entra. Estamos contaminados de orgullo, de amargura, de lujuria, de envidia, de celos, de codicia, de apatía, de indiferencia, de temor. Y estas todas son obras muertas. No tienen vida espiritual en ellas. No proceden de una vida nueva, proceden de la muerte y conducen a la muerte. Por eso es que nos hace sentir sin esperanza en nuestra conciencia. La única respuesta en estos tiempos modernos, con todo lo
adelanto que hemos estado mirando es la sangre de Jesucristo. No que la ciencia avance. Nada de eso funciona para que se limpie la conciencia del hombre. Cuando nuestra conciencia se levante y nos acuse, ¿hacia dónde debemos mirar? Hacia Cristo. Miraremos al Señor, miraremos el sufrimiento y la muerte de Cristo y la sangre de Cristo. Este es el único agente limpiador en el universo que puede dar descanso a la conciencia en la vida y paz en la muerte. ¿Para qué murió Cristo? Para darnos una clara conciencia. Y gracias a Dios que para eso murió el Señor. Amén. Repetimos las 4 cosas que aprendimos hoy. ¿Para qué murió Cristo? Para abolir la circuncisión y todos los rituales como base de la salvación. Segundo, para llevarnos a la fe y mantenernos fieles. Tercero, para hacernos santos y perfectos. Y cuarto, para darnos una clara conciencia. Ya no te vas a dejar atacar por el enemigo, ¿verdad? Por ahí cuando ponga condenación a tu vida, que tú eres un hijo de Dios, eres perfecto, estás en un proceso de santificación, eres una persona intachable porque Cristo ya nos cambió. Amén. Seguimos luchando ciertamente con la carne, pero somos del Señor y esto nos debe dar paz y gozo en nuestro corazón. Vamos a darle gracias a Dios. ¿Quieren ponerse de pie? Inclinamos nuestro rostro. ¿De veras hay gratitud en tu corazón por estas cosas que estás aprendiendo? Hemos conocido más de la persona de Cristo. Cuando alguien nos pregunte, oye, ¿por qué murió Cristo? Ya tu respuesta no va a ser tan superficial, porque ahora conoces mucho más en detalle el por qué en realidad murió Cristo. Por eso no es un cualquier sacrificio, es un sacrificio perfecto, único, no hay otro igual. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Conocerte, Señor, y entender las razones por las que tú moriste en la cruz nos fortalece la fe, nos afirma como hijos tuyos y nos da gozo porque tenemos una esperanza viva. Ciertamente, Señor, que aquí todavía seguimos luchando con nuestras imperfecciones y debilidades. Sabemos, Padre, que un día estaremos delante de ti cara a cara, Señor, y te miraremos tal como tú eres, porque también seremos totalmente transformados. Gracias, Señor, por tu palabra que en esta tarde edifica nuestro corazón y nos da la seguridad, Señor, esa seguridad bienaventurada de que somos tus hijos. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.